En el centro de la Habana colonial, donde las mansiones de la aristocracia aún proyectaban sombras de poder, se alza la memoria de una de las historias más inquietantes que marcaron la isla. Entre rumores, silencios y muros humedecidos, todavía se susurra el nombre de los Valcárcel. En 1823, el coronel don Esteban Valcárcel esperaba con orgullo la llegada de su primer hijo. Pero lo que debía ser un momento de gloria se transformó en un escándalo imposible de ocultar. Nacieron dos gemelos, uno con la piel blanca de su madre y otro con la piel oscura que recordaba a los esclavizados de la plantación. Ese contraste, incomprensible para la ciencia de la época, desencadenó una cadena de decisiones que destruyó a la familia desde dentro. Acusaciones, muertes, locura y la caída de una dinastía. Si quieres descubrir cómo un solo parto terminó arrastrando al coronel y a su linaje hacia la ruina, acompáñanos hasta el final y revive la maldición de los gemelos Valcárcel. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. Deja un like y suscríbete al canal para nuevas historias todos los días. En el año de 1823, la Habana colonial respiraba un aire denso de calor y secretos. Y en medio de aquella atmósfera, la mansión del coronel don Esteban Valcárcel se erguía como símbolo de poder y prestigio. Era un hombre de mediana edad, conocido por su carácter severo y la rectitud con la que gobernaba tanto su hacienda como a los hombres que dependían de él. Su vida parecía estar marcada por la disciplina militar y el orgullo de pertenecer a una familia que había construido fortuna sobre el azúcar y el sudor ajeno. Aquella noche, mientras los criados se movían con pasos nerviosos por los pasillos de la casa, Esteban esperaba ansioso el nacimiento de su primer hijo, convencido de que su legado finalmente tendría continuidad. Nada hacía presagiar que en cuestión de horas toda su vida se desmoronaría. La sala donde se escuchaban los gritos de su esposa, doña Mercedes de Alarcón, estaba cargada de incienso y velas encendidas en un intento desesperado de suavizar el dolor del parto. Las parteras murmuraban entre sí, desconcertadas por lo que ocurría tras las cortinas pesadas del lecho. Cuando por fin se escuchó el primer llanto, los presentes creyeron que todo había salido bien, pero instantes después llegó un segundo grito, más débil y profundo, que dejó a todos helados. No había nacido un niño, sino dos, y la diferencia entre ellos fue tan evidente que el silencio que siguió al parto se volvió insoportable. Uno con la piel clara y facciones delicadas como las de la madre, y el otro de piel oscura, con rasgos que recordaban a los hombres esclavizados de la plantación. Aquella imagen, en lugar de traer júbilo, encendió una chispa de sospecha que pronto se transformaría en un incendio. Mercedes, agotada y aún con la respiración entrecortada, apenas pudo sostener en brazos al primer niño cuando le arrancaron al segundo de las manos. El gesto duro de don Esteban no dejó lugar a dudas. Aquel hijo de piel oscura no sería aceptado bajo su techo. Las parteras bajaron la mirada, sabiendo que en aquellas tierras las órdenes del coronel tenían más peso que cualquier súplica. Una de ellas, llamada Clara, juró más tarde que nunca olvidaría la expresión de los ojos del recién nacido. Brillaban húmedos y tranquilos, como si en su inocencia presintiera que no tendría derecho a la vida. Mientras, Esteban murmuraba con voz contenida, como si se hablara a sí mismo: «Este niño no es mío». La mansión entera sintió ese veredicto como un golpe seco que partía la noche en dos. En los días siguientes, la tensión se volvió insoportable. Los rumores corrían como pólvora entre los esclavizados y los criados, quienes repetían a media voz que el coronel había encontrado la prueba de su desgracia en el parecido del niño con uno de los hombres del campo. Mateo, joven de poco más de 20 años, era conocido por su fuerza para manejar el trapiche
y por una mirada intensa que parecía desafiar el látigo incluso cuando callaba. Esteban, envenenado por la sospecha, lo señaló como el culpable de haber mancillado la honra de su linaje. Nadie había visto acercamientos indebidos entre Mateo y Mercedes, pero la simple idea se instaló como una verdad en la mente del coronel. En secreto, ordenó que lo sacaran de su choza una madrugada y lo llevaran hasta un claro apartado, donde el silencio del monte ocultaría lo que estaba a punto de ocurrir. Mateo fue arrastrado por 2 capataces en la penumbra, con las manos atadas a la espalda y la boca cubierta para que no pudiera gritar. El camino hacia el claro estaba iluminado apenas por la luna y el crujido de las ramas secas bajo las botas de los hombres. Nadie dijo palabra, como si incluso los verdugos sintieran el peso de la injusticia que se avecinaba. Mateo, sin embargo, mantenía la cabeza erguida, respirando hondo, como si intentara absorber cada detalle de aquel último recorrido. El olor a caña quemada, el zumbido lejano de los grillos, la humedad pegajosa que le recorría la piel. Cuando lo hicieron arrodillarse frente a la zanja cavada a toda prisa, levantó la mirada al cielo y murmuró una oración breve, apenas audible, que hizo estremecer a uno de los capataces. En esos segundos, más que un hombre condenado, parecía un mártir consciente de que estaba pagando por un pecado que no había cometido. Al amanecer, los rumores ya se habían filtrado de nuevo hasta la mansión. Una criada que había visto a los capataces regresar sin Mateo lo comentó entre lágrimas a las demás, y en pocas horas la noticia corrió como viento por la hacienda. Cuando Mercedes escuchó el nombre de Mateo en boca de las sirvientas, algo en su interior se quebró definitivamente. Ella sabía, con la certeza de quien guarda secretos íntimos, que nunca había cruzado más que miradas de respeto con aquel joven. Sin embargo, comprendió que su marido no descansaría hasta destruir cualquier sombra que pusiera en duda su orgullo. La pérdida del hijo oscuro y la ejecución de Mateo se mezclaron en su mente como un mismo dolor, al punto de que empezó a repetir frases sin sentido, convencida de que aún escuchaba el llanto apagado de un niño que le habían arrebatado de los brazos. Desde entonces, la Casa Grande dejó de ser un lugar de celebración y se convirtió en un mausoleo donde cada rincón parecía guardar un eco de lo que había sucedido. Con el paso de las semanas, La Habana comenzó a murmurar sobre lo ocurrido en la mansión Valcárcel. Las tertulias de las familias poderosas repetían la historia con un tono entre la compasión y el escándalo. La señora Mercedes había dado a luz a 2 criaturas, una blanca y otra negra. Algunos lo contaban como un chisme picante, otros como una maldición divina que caía sobre un linaje demasiado orgulloso. Don Esteban, al escuchar cómo su apellido circulaba en boca de todos, se encerraba horas enteras en su despacho, bebiendo ron con la mirada fija en los retratos de sus antepasados. La vergüenza lo consumía más que el calor del trópico. En cada visita a la ciudad, sentía que las miradas se clavaban en él, como si todos conocieran los detalles de la desgracia. Cada saludo en la calle le parecía falso, cada sonrisa una burla disfrazada de cortesía. Mientras tanto, Mercedes se hundía en una realidad paralela, incapaz de distinguir la vigilia de los recuerdos. Caminaba por los pasillos con un muñeco de trapo envuelto en sábanas, arrullándolo como si fuera su hijo perdido. Sus ojos, antes vivaces y llenos de dulzura, habían adquirido un brillo desorbitado que inquietaba a quienes la servían. A menudo repetía el nombre Mateo, como si en ese joven ejecutado hubiera depositado una confianza secreta, un espejo de lealtad que nadie comprendía. Los criados temían acercarse demasiado a ella, pues en medio de la noche podía reír a carcajadas o llorar desconsolada hasta desgarrarse la garganta.
Para don Esteban, verla en ese estado era un recordatorio constante de que su decisión no solo había acabado con un hombre inocente, sino que había destrozado el frágil equilibrio mental de la mujer que decía amar. La mansión, antaño símbolo de poder, se convirtió en escenario de sus propios fantasmas. El hijo sobreviviente, al que llamaron Julián, creció en medio de un ambiente cargado de silencios incómodos y miradas que nunca se atrevieron a decir la verdad. Desde su cuna, los criados lo observaban con una mezcla de ternura y compasión, conscientes de que otro niño había existido y había sido borrado sin dejar rastro. Don Esteban se empeñaba en mostrarlo al mundo como un heredero legítimo, organizando visitas para que los vecinos lo vieran, pero en cada encuentro la fragilidad del niño se hacía evidente. Era menudo, enfermizo, con una tos recurrente que preocupaba a las nodrizas. En las noches, Mercedes se sentaba a su lado con un candil, susurrando nanas entre lágrimas, convencida de que los dioses le habían arrebatado a un hijo para castigar al otro con un cuerpo débil. Julián, sin entender su destino, se convirtió en el epicentro de un hogar lleno de ausencias. Don Esteban, por su parte, se obsesionó con reforzar la idea de que su linaje seguía intacto. Obligaba a los criados a referirse a Julián como el único heredero de los Valcárcel y castigaba con dureza cualquier insinuación que recordara la existencia del otro niño. Sin embargo, cuanto más intentaba borrar el pasado, más presente se volvía. En las noches de insomnio lo perseguía la imagen de Mateo, de rodillas en el claro, con los ojos fijos en el cielo. En los pasillos oscuros de la mansión juraba escuchar el llanto de un bebé apagado tras las paredes. Su orgullo, en lugar de darle fuerzas, se transformaba en una prisión invisible. La ciudad seguía murmurando y, aunque nadie se atrevía a decírselo en la cara, Esteban sabía que cada saludo era conde una sombra de burla. Aquel hombre que había vivido de la disciplina militar y el respeto absoluto empezaba a resquebrajarse desde dentro. Con el tiempo, Mercedes dejó de diferenciar entre los días y las noches. A menudo despertaba gritando el nombre del hijo que nunca pudo amamantar, convencida de que alguien lo tenía escondido en algún rincón de la hacienda. Su delirio la llevaba a abrir baúles, revisar armarios, incluso a buscar debajo de las camas, como si en cualquier momento fuera a encontrar al niño de piel oscura mirándola con los mismos ojos que vio en el parto. Sus damas de compañía intentaban calmarla, pero terminaron acostumbrándose a su desvarío. En los días de misa, Mercedes aparecía en la iglesia con el cabello desordenado y la mirada perdida, murmurando plegarias incomprensibles que inquietaban a los feligreses. La que antes había sido la esposa elegante y orgullosa del coronel se convirtió en un espectro errante, siempre acompañada de un silencio incómodo que los demás evitaban interrumpir. Para don Esteban, la locura de su mujer era tanto una carga como un recordatorio implacable de sus propias decisiones. En sus intentos desesperados por mantener la compostura, la obligaba a permanecer recluida, evitando que su estado se convirtiera en la comidilla de la aristocracia habanera. Pero ese encierro solo aumentaba las habladurías, pues en La Habana las paredes parecían tener oídos y todo secreto terminaba filtrándose. Algunos vecinos aseguraban que la mansión estaba embrujada, otros que los lamentos nocturnos de Mercedes eran el eco de las almas inocentes que don Esteban había condenado. Él, aunque no lo admitiera, también lo creía en sus noches más oscuras. Sentado en su despacho con la pistola de reglamento sobre la mesa, escuchaba los pasos de su esposa vagando por los pasillos y se preguntaba si algún día esos murmullos lo arrastrarían a la misma locura. El pequeño Julián creció en un entorno sofocante, cargado de silencios que nunca se explicaban
y de verdades que se ocultaban tras miradas evasivas. Los criados lo trataban con una mezcla de ternura y compasión, pero también con un miedo palpable, como si su sola presencia les recordara la tragedia que había marcado a la familia. Julián era un niño curioso, de ojos grandes y siempre abiertos, que preguntaba más de lo que debía. Una vez, al escuchar a dos sirvientas murmurar sobre el otro niño, se acercó y quiso saber quién era ese hermano del que todos hablaban a escondidas. Las mujeres, aterrorizadas de que don Esteban las escuchara, inventaron una excusa torpe y lo mandaron a jugar. Pero en el corazón de Julián quedó sembrada la sospecha de que algo oscuro flotaba sobre su nombre. Su cuerpo frágil, propenso a las fiebres y a la tos persistente, parecía cargar no solo la debilidad de su carne, sino también el peso de un secreto que nunca terminaba de revelarse. Don Esteban, en su empeño por reforzar la autoridad, convirtió a Julián en una obsesión. Lo vestía con uniformes diminutos, lo obligaba a posar frente a retratos de familia y lo presentaba como símbolo de continuidad en cada visita de autoridades coloniales. Sin embargo, cuanto más insistía en mostrarlo como un heredero fuerte, más evidente resultaba su fragilidad. En las reuniones, algunos hacendados disimulaban sonrisas al verlo toser con el rostro pálido, como si fuera un recordatorio viviente de que la sangre balcárcel estaba marcada. En secreto, Esteban descargaba su frustración golpeando la mesa de su despacho o cabalgando hasta el agotamiento, convencido de que la naturaleza lo estaba castigando por un pecado que no se atrevía a confesar. Cada vez que miraba a Julián, no veía solo al hijo que debía amar, sino también la sombra de aquel otro niño que había ordenado borrar de la historia. Y ese fantasma, silencioso e invisible, estaba presente en cada rincón de la casa. Las noches en la mansión Valcárcel se volvieron cada vez más inquietantes. Julián, aunque todavía era un niño, despertaba a menudo sobresaltado, convencido de haber escuchado pasos pequeños cerca de su habitación. Mercedes, desde el otro extremo del corredor, se levantaba con su muñeco de trapo en brazos, susurrando canciones de cuna que resonaban como lamentos. Los criados juraban haber visto sombras moverse por los pasillos y algunos pedían ser trasladados a otras haciendas para escapar del peso de aquella atmósfera. En la cocina, al caer la noche, nadie quería quedarse solo. El rumor de que el espíritu del niño oscuro reclamaba su lugar en la familia se convirtió en una historia repetida en voz baja, con un tono de respeto y de miedo. Julián, enfermo y sensible, absorbía esas tensiones, y cada vez que caía en fiebre, deliraba pronunciando nombres que jamás había escuchado de boca de sus padres. Don Esteban, aunque intentaba aparentar fortaleza, estaba cada vez más quebrado. Su carácter, antaño férreo y militar, se transformó en un temperamento irritable, explosivo, que hacía temblar a los capataces y hasta a los amigos más cercanos. En las reuniones de oficiales españoles hablaba más de la cuenta, bebiendo en exceso, y terminaba confesando fragmentos entrecortados de su desgracia. Una vez, en medio de un banquete, murmuró con voz ronca que no todos los hijos nacen para ser criados. Aquella frase, que para él significaba un desahogo, corrió como pólvora por La Habana, alimentando aún más el escándalo. Los hombres lo miraban con desconfianza y las damas apartaban la vista, como si la mancha de su linaje pudiera contagiarse. Cada regreso a la mansión lo hundía más en la certeza de que estaba rodeado de enemigos invisibles. La ciudad que lo había respetado ahora lo observaba como a un hombre marcado por una verdad prohibida. Y en el fondo, Esteban lo sabía. Era un condenado antes de haber muerto. La salud de Julián empeoró con el paso de los años. A los 10 apenas podía correr como otros niños de su edad y cualquier juego lo dejaba exhausto y con el pecho oprimido. Los médicos de la ciudad, llamados con frecuencia a la mansión, daban diagnósticos vagos: debilidad en la sangre,
tendencia a las fiebres tropicales. Ninguno ofrecía una solución real. Mercedes, cada vez más frágil en su mente, se aferraba a la idea de que el sufrimiento de su hijo era un castigo divino por la injusticia cometida con el niño oscuro. En las noches rezaba de rodillas, pidiendo perdón por pecados que ni siquiera comprendía, con la esperanza de salvar al único hijo que le quedaba. Julián, al verla así, desarrolló una sensibilidad precoz. Hablaba con ternura, se mostraba comprensivo y parecía tener la madurez de alguien mucho mayor, como si desde pequeño hubiera entendido que su tiempo en este mundo sería breve. Don Esteban, sin embargo, se resistía a aceptar la fragilidad de su heredero. Lo obligaba a acompañarlo en largas caminatas por los campos de caña, bajo un sol que dejaba a todos agotados. Julián, pálido y tembloroso, hacía esfuerzos sobrehumanos por no decepcionar a su padre, mientras el sudor le empapaba la camisa y sus piernas flaqueaban. Cada caída era recibida con un grito severo de Esteban, que lo levantaba a la fuerza y lo obligaba a continuar. Los capataces observaban en silencio, conscientes de que aquel niño no estaba hecho para resistir la dureza de la hacienda. En el fondo, Esteban no buscaba fortalecer a su hijo, sino convencerse a sí mismo de que aún quedaba un futuro para el apellido Valcárcel. Pero cada tos de Julián, cada respiración entrecortada, era un recordatorio cruel de que la sangre que corría en sus venas era tan débil como la reputación que intentaba sostener. Una tarde sofocante de verano, mientras el aire de La Habana parecía arder sobre los techos coloniales, Julián sufrió un desmayo repentino en medio del comedor. Había intentado comer, pero su cuerpo no respondía. Cayó de bruces contra el suelo de mármol, y el sonido seco de su caída resonó en toda la mansión. Mercedes lanzó un grito desgarrador, corriendo hacia él con el muñeco de trapo aún en sus manos, como si confundiera la realidad con sus delirios. Los criados acudieron de inmediato, colocándolo en un sillón, mientras uno de los médicos de confianza fue llamado con urgencia. Don Esteban, pálido, con las venas del cuello tensas, permanecía de pie, incapaz de pronunciar palabra. El médico llegó al anochecer y tras revisarlo declaró que Julián sufría de un mal en el pecho que difícilmente le permitiría llegar a la adultez. Aquella sentencia cayó como un martillo sobre Esteban, quien se negó a aceptar la posibilidad de perder al único hijo que quedaba para sostener su linaje. Esa noche, mientras el silencio de la mansión parecía más denso que nunca, Esteban se encerró en la capilla privada que había mandado construir años atrás. Frente al altar, se arrodilló y golpeó sus puños contra el suelo, implorando a Dios que no se llevara a Julián. Sus palabras eran un torbellino de rabia y súplica. Prometía donar riquezas, levantar iglesias, liberar hombres del campo si con eso aseguraba la vida del niño. Pero en lo más profundo de su conciencia, sabía que ni las promesas ni el oro podían borrar la mancha de la sangre inocente que había derramado. Recordó el rostro de Mateo, el brillo tranquilo de sus ojos antes de morir, y el llanto débil del niño oscuro silenciado en el parto. En ese instante, Esteban comprendió que lo perseguía no eran fantasmas ajenos, sino las consecuencias de sus propias decisiones, y ese peso, invisible y eterno, lo acompañaría hasta el último día de su vida. Los meses siguientes fueron una agonía silenciosa en la mansión Valcárcel. Julián apenas lograba salir de la cama. Su respiración era corta, sus mejillas hundidas, y cada tos parecía arrancarle un pedazo de vida. Mercedes pasaba horas sentada a su lado, acariciándole el cabello con ternura obsesiva, como si de esa forma pudiera retenerlo en el mundo. Los criados comenzaron a hablar de la maldición de los gemelos, convencidos de que el niño oscuro, arrancado de la vida en el mismo momento de su nacimiento, reclamaba venganza desde el más allá.
Incluso algunos esclavizados, temerosos de la ira de los espíritus africanos, dejaban ofrendas discretas en los alrededores de la casa. Pequeños muñecos de madera, velas, hojas secas. Para ellos, Julián no estaba enfermo por azar, sino porque la injusticia debía pagarse de alguna manera. Esa tensión mística se sumaba al aire pesado de la mansión, transformando cada rincón en un recordatorio de lo irremediable. Don Esteban, en su desesperación, comenzó a perder la compostura. Durante las madrugadas, recorría los pasillos con un farol en la mano, como si buscara algo que se le escapaba. En ocasiones entraba al cuarto de Julián y lo despertaba bruscamente, exigiéndole que se levantara, que mostrara fuerza, como si con voluntad pudiera engañar a la muerte. Pero la mirada débil del niño lo desarmaba y entonces se retiraba sin decir palabra, golpeando las paredes con los puños. Los vecinos, atentos al deterioro del coronel, murmuraban que la gloria de los Valcárcel había llegado a su fin. Algunos lo evitaban por miedo a que su desgracia fuera contagiosa. Otros asistían a la mansión solo por curiosidad, ansiosos de presenciar el derrumbe de un hombre que alguna vez parecía invencible. En esas miradas, Esteban encontraba lo que más temía, no lástima, sino desprecio. Y ese desprecio lo empujaba cada día más hacia un abismo del que ya no habría retorno. Una noche especialmente húmeda, cuando la brisa del mar apenas lograba entrar por los ventanales, Julián sufrió una fiebre que lo dejó delirando durante horas. Mercedes, con las manos temblorosas, se arrodilló a su lado, empapando un paño en agua fría para colocarlo sobre su frente. Entre susurros, el niño comenzó a pronunciar frases incoherentes, pero en medio de ese murmullo, una palabra clara heló la sangre de quienes lo escucharon: Mateo. Los criados se persignaron con miedo, convencidos de que el espíritu del joven ejecutado reclamaba justicia a través de la voz del heredero. Don Esteban, que entró en la habitación en ese preciso momento, quedó paralizado al escuchar el nombre que había intentado borrar de su memoria. En lugar de reaccionar con furia, se desplomó en una silla, hundiendo el rostro entre las manos. Por primera vez en su vida, aceptaba que no podía controlar la voluntad del destino ni las consecuencias de sus propios actos. Al día siguiente, la fiebre cedió, pero Julián quedó aún más débil, como si cada episodio le robara un fragmento de vida. Mercedes se aferraba a la esperanza de que sobreviviera, pero los médicos eran cada vez más pesimistas. Don Esteban, en cambio, comenzó a aislarse de todos. Pasaba horas en su despacho, escribiendo cartas que nunca enviaba, documentos que quemaba al terminar, como si buscara purgarse a través de la tinta y el fuego. Algunos criados afirmaban haberlo visto hablar solo, discutiendo con voces imaginarias, otras veces insultando a enemigos invisibles. En el fondo, lo que hacía era dialogar con sus propios fantasmas, con Mateo, con el hijo oscuro, con su esposa desquiciada. Cada palabra escrita y destruida era una confesión muda de culpas que lo consumían. La mansión entera parecía haberse transformado en una prisión de paredes altas, no de piedra, sino de secretos, donde nadie podía escapar realmente. Los años no trajeron alivio, sino un desgaste implacable. Julián, cada vez más frágil, pasó de la infancia a la adolescencia como una sombra. Tenía 13 años cuando sus huesos delgados ya se marcaban bajo la piel, y caminar por los jardines de la hacienda era un esfuerzo monumental. A pesar de ello, su mirada seguía siendo dulce, y los criados lo adoraban en silencio, pues veían en él la inocencia de alguien que había heredado un destino demasiado pesado para cargar. Mercedes, perdida en su propio delirio, lo confundía a veces con el hermano ausente, lo llamaba por nombres que nadie comprendía, lo arropaba como si intentara reparar con caricias el vacío de un hijo arrebatado.
Don Esteban observaba esas escenas desde lejos, con una mezcla de rabia y ternura. Rabia porque veía en cada gesto de Mercedes la confirmación de su fracaso. Ternura porque entendía que aquella mujer ya no volvería a ser la misma. Una tarde, mientras Julián descansaba en el pórtico de la mansión, se le acercó un viejo esclavizado llamado Tomás, uno de los pocos sobrevivientes de la generación anterior. Con voz temblorosa, Tomás le susurró una historia que nadie se había atrevido a contarle. La existencia de un hermano nacido junto a él, un niño que había sido silenciado al llegar al mundo. Julián escuchó sin interrumpir, con los ojos muy abiertos, y aunque apenas tenía fuerzas, logró murmurar: «Entonces no estoy solo». Aquella revelación, más que confundirlo, pareció darle una extraña paz. Don Esteban, que había salido al corredor y escuchado parte de la conversación, montó en cólera y ordenó azotar al viejo Tomás hasta dejarlo al borde de la muerte. Pero lo que más lo perturbó no fue la traición del esclavizado, sino la expresión en el rostro de Julián, una mezcla de serenidad y certeza, como si finalmente hubiera encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas de su corta vida. Después de aquel día, Julián comenzó a hablar con mayor frecuencia de su hermano perdido. No lo hacía con rencor ni con miedo, sino con la tranquilidad de quien reconoce una verdad inevitable. Decía que lo sentía cerca en sus sueños, que a veces escuchaba su voz en las noches de fiebre y que no lo veía como una sombra, sino como una compañía. Mercedes, al oírlo, lloraba desconsolada, convencida de que todo era obra de un castigo divino que la perseguía sin descanso. Pero para Julián, aquella certeza era un bálsamo. Pensaba que al morir no lo esperaría la soledad, sino el reencuentro con un hermano que lo acompañaría más allá de este mundo. Los criados, que lo escuchaban en silencio, comenzaron a verlo como alguien tocado por lo sobrenatural. Algunos lo respetaban con temor, otros lo protegían con un cariño redoblado, como si supieran que su tiempo en la tierra sería breve. Don Esteban, por el contrario, se sumió en un tormento sin salida. Ver a su hijo mencionar a aquel hermano que él mismo había condenado a la inexistencia era como recibir un latigazo en carne viva. Intentó prohibir cualquier alusión al niño oscuro, pero cuanto más trataba de silenciar el tema, más presente se volvía en las conversaciones furtivas. Sus noches se poblaron de pesadillas en las que escuchaba dos llantos al mismo tiempo, uno que se apagaba bruscamente y otro que se prolongaba con tos y ahogos. A veces despertaba empapado en sudor, convencido de que alguien estaba parado al pie de su cama. Su orgullo de soldado, su autoridad de hacendado, todo se desmoronaba frente a una fuerza intangible que no podía controlar. En esos momentos, Esteban comprendía que había cometido un error irreversible, pero en lugar de hallar redención, solo encontraba más furia y más vergüenza. Y así, lo que comenzó como un intento de borrar una mancha en su apellido, terminó convirtiéndose en la condena que marcaba cada instante de su vida. El deterioro de Julián se aceleró con los años de adolescencia, hasta que, a los 17, ya no podía levantarse de la cama. Sus huesos parecían de cristal y cada respiración era un esfuerzo doloroso. Mercedes permanecía a su lado día y noche, murmurando oraciones rotas, acariciándole las manos frías como si quisiera devolverles la vida con su propio calor. Los criados entraban en la habitación en silencio, dejando flores, rosarios o pequeñas velas, como si supieran que el final estaba cerca. Julián, pese a la debilidad, seguía sonriendo con dulzura, agradeciendo cada gesto, cada palabra de consuelo. «No lloren por mí», decía con voz baja, «mi hermano me espera». Aquella frase, repetida una y otra vez, calaba en los corazones de todos, transformando el dolor en una especie de reverencia hacia un muchacho que parecía más un santo que un moribundo.
Don Esteban, en cambio, no podía soportar esa calma. Cada vez que escuchaba a su hijo hablar del hermano perdido, sentía que el mundo se le derrumbaba bajo los pies. En su despacho, los retratos de sus antepasados parecían mirarlo con desprecio, como acusándolo de haber destruido con sus propias manos la continuidad del linaje. Bebía en exceso, golpeaba la mesa con los puños y a veces descargaba su furia contra los criados, incapaz de admitir que su enemigo real era él mismo. El orgullo que lo había definido toda su vida ahora lo encadenaba. No podía llorar en público, no podía admitir su culpa, no podía pedir perdón. Cada noche escuchaba la tos débil de Julián atravesar las paredes, y esa tos se mezclaba en su mente con el llanto apagado del niño oscuro. Dos sonidos que jamás lo abandonarían, dos ecos que se convirtieron en el verdadero himno de la caída de los Valcárcel. Una madrugada lluviosa, cuando el cielo de La Habana parecía desgarrarse con truenos lejanos, Julián entró en un estado crítico. Su respiración era tan débil que apenas levantaba el pecho, y sus labios se tornaron de un azul apagado. Mercedes, desesperada, lo sostuvo contra su pecho, repitiendo una y otra vez el nombre de su hijo perdido, como si ambos estuvieran unidos en aquel instante. Los criados se reunieron en el pasillo, algunos de rodillas, otros rezando en voz alta, y hasta los capataces, hombres endurecidos por años de violencia, bajaron la cabeza con respeto. Julián abrió los ojos apenas un instante y con una sonrisa casi imperceptible susurró: «Ya no estoy solo». Luego cerró los párpados y su cuerpo quedó inmóvil, con la paz que no había encontrado en vida. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que hasta la tormenta se había detenido para contemplar la partida del último heredero. La muerte de Julián fue el golpe final para don Esteban. No gritó ni derramó lágrimas frente a los demás. Simplemente se levantó de la silla en la que estaba sentado y caminó lentamente hacia su despacho, con el rostro rígido y los ojos perdidos. Cerró la puerta tras de sí y durante horas nadie escuchó movimiento alguno. Mercedes fue arrastrada a un colapso aún mayor, vagando por la casa como un fantasma vivo, repitiendo que ahora sí tenía dos hijos esperándola en el otro mundo. Los criados se miraban entre sí con un terror reverente, convencidos de que la maldición de los gemelos había cumplido su ciclo. Mientras tanto, la ciudad de La Habana recibió la noticia con una mezcla de compasión y morbo. El linaje Valcárcel, aquel que había sido símbolo de poder y orgullo, se extinguía en medio de susurros y culpas. Y en cada esquina, los rumores crecían, alimentando la leyenda de una familia destruida por sus propios secretos. Cuando al fin don Esteban salió de su despacho tras la muerte de Julián, su aspecto era el de un hombre envejecido de golpe. Sus hombros, antes erguidos con la disciplina de un coronel, estaban vencidos hacia adelante. Su mirada, antes severa y orgullosa, parecía vacía, como si hubiera perdido todo interés en el mundo. En los días siguientes apenas probó bocado, y las noches las pasaba caminando de un lado a otro, murmurando palabras inconexas. Algunos criados lo escuchaban hablar con alguien que no estaba allí, nombrando a Mateo, a Julián y al otro niño, como si por fin aceptara que los tres lo acompañaban en la soledad de sus pensamientos. El ron que bebía sin medida apenas lograba adormecer sus culpas, y cuando amanecía lo encontraban dormido sobre la mesa del despacho, con papeles arrugados y una pistola a su lado. Nadie se atrevía a tocarlo. Todos sabían que estaba librando una guerra contra enemigos invisibles que habitaban en su conciencia. Los rumores en La Habana se intensificaron tras la muerte de Julián. Decían que en la mansión Valcárcel se escuchaban lamentos nocturnos, que las ventanas se abrían solas y que Mercedes caminaba con un muñeco de trapo por los jardines, cantando canciones infantiles a la luz de la luna.
Otros aseguraban que habían visto al coronel vagar descalzo por el malecón, con la ropa desordenada y los ojos rojos de llanto. Las familias de la élite, que antes lo habían respetado, ahora lo trataban como a un paria. Nadie quería estar cerca de un hombre maldito, cuya desgracia parecía contagiar a todo aquel que se acercaba. Esteban lo sabía, y ese rechazo fue la estocada final a su orgullo. En la soledad de su mansión, rodeado de retratos que le recordaban lo que había perdido, comprendió que ya no quedaba nada que lo atara al mundo. Una noche silenciosa, cuando el cielo estaba despejado y las estrellas parecían observadoras mudas de la tragedia, don Esteban tomó la decisión que había estado rondando en su mente desde hacía tiempo. Encendió varias velas en su despacho, acomodó los retratos de Julián y de Mercedes sobre la mesa y sacó su vieja pistola de reglamento, aquella que había usado en campañas militares y que siempre había considerado un símbolo de honor. Se sentó frente al arma, con las manos temblorosas, y comenzó a escribir una carta que nunca terminó. En ella apenas se alcanzaba a leer: «Perdón, no pude». Las lágrimas, esas que había contenido toda su vida, comenzaron a caer sobre el papel, borrando la tinta. Esteban levantó la mirada hacia el techo, como si esperara una señal que lo absolviera, pero lo único que encontró fue un silencio implacable. Cuando los criados escucharon el disparo, corrieron hacia el despacho, pero nadie se atrevió a abrir la puerta de inmediato. El estruendo había dejado a todos paralizados, como si ya supieran lo que iban a encontrar. Finalmente, uno de los capataces empujó la puerta y allí estaba don Esteban, desplomado en la silla, con la pistola aún humeante en la mano. El rostro, sin embargo, no mostraba furia ni dolor, sino una calma extraña, como si por fin hubiera puesto fin a la guerra interna que lo consumía. Mercedes, al enterarse, no reaccionó con gritos ni llanto. Simplemente sonrió con los ojos perdidos y dijo: «Ahora está con ellos». Esa frase quedó grabada en la memoria de todos los presentes, como una sentencia que cerraba un ciclo de desgracia. La noticia se expandió por La Habana en cuestión de horas, y con ella se confirmó lo que muchos ya intuían: la dinastía Valcárcel había llegado a su fin. El entierro de don Esteban se llevó a cabo en el panteón familiar, un mausoleo de mármol blanco que alguna vez había sido motivo de orgullo para los Valcárcel. Pocos se atrevieron a asistir. Algunos oficiales acudieron por compromiso, más para guardar las apariencias que por verdadero respeto. Los vecinos de la élite, en cambio, observaron desde lejos, comentando entre susurros cómo un linaje tan poderoso había caído en desgracia de manera tan estrepitosa. Mercedes, vestida de negro, caminó hasta la tumba con su inseparable muñeco de trapo en brazos, repitiendo canciones infantiles. Nadie intentó detenerla, pues sabían que su mente ya no habitaba en el presente. Cuando el ataúd fue bajado, un viento fuerte atravesó el cementerio, levantando polvo y hojas secas, lo que muchos interpretaron como la señal de que los fantasmas de la familia aún no encontraban descanso. Después del entierro, la mansión Valcárcel quedó prácticamente abandonada. Mercedes seguía deambulando por los pasillos, pero su presencia era la de una sombra que no reconocía el mundo que la rodeaba. Los criados más antiguos pidieron permiso para marcharse, temerosos de permanecer en un lugar que todos consideraban maldito. Con el tiempo, los corredores se llenaron de polvo, los jardines se cubrieron de maleza y las ventanas quedaron rotas por la falta de cuidado. Los rumores sobre apariciones aumentaron. Decían que en las noches se escuchaban dos llantos infantiles mezclados con el lamento de un hombre, como si las almas de los gemelos y la culpa de don Esteban siguieran vagando en aquel lugar. La gente evitaba pasar cerca de la hacienda, y los pocos valientes que lo hacían juraban sentir un escalofrío recorrerles la espalda,
como si las paredes mismas respiraran secretos imposibles de enterrar. Con el paso de los años, la historia de los Valcárcel se convirtió en leyenda. En las plazas de La Habana, ancianos contaban a los más jóvenes cómo un coronel había destruido su propia casa por dejarse consumir por la soberbia y la sospecha. Algunos narraban que todo había sido un castigo divino por el derramamiento de sangre inocente. Otros, que los espíritus africanos de los esclavizados habían cobrado su venganza. La versión más repetida era la de los gemelos, uno blanco, uno negro, y el destino fatal que los unió en la tragedia. Cada narrador añadía detalles distintos: un llanto escuchado en la madrugada, un espejo que se rompía solo, una sombra que recorría la mansión. Pero todos coincidían en lo mismo. La desgracia de los Valcárcel era una advertencia de lo que ocurre cuando el orgullo pesa más que la justicia. La mansión, abandonada y devorada por la vegetación, terminó convertida en un lugar prohibido. Los niños de la zona se retaban a entrar en sus ruinas, aunque casi ninguno se atrevía a cruzar más allá del portón oxidado. Los más valientes contaban que habían visto luces moverse dentro, como si aún hubiera velas encendidas en los pasillos. Otros aseguraban haber escuchado risas y susurros de una mujer cantando, que todos atribuían a Mercedes. El eco de aquellas historias llegó incluso a viajeros extranjeros, que quedaban fascinados con el relato de una familia poderosa caída por un misterio sin resolver. Así, lo que había comenzado como un escándalo en salones elegantes terminó siendo un mito popular, transmitido de boca en boca, reforzando la idea de que en Cuba nada queda oculto para siempre, ni los secretos de los hombres, ni los pecados que intentan enterrar con silencio. Los pocos que se atrevieron a entrar en la mansión décadas después afirmaban que el tiempo no había borrado la atmósfera de tragedia. Las paredes, ennegrecidas por la humedad, aún conservaban los retratos torcidos de los Valcárcel, como si los ojos pintados siguieran observando a cada visitante con un rencor mudo. En el cuarto donde murió Julián, los muebles permanecían cubiertos de polvo, y sobre la cama todavía reposaban restos de telas raídas, como si alguien hubiese abandonado la habitación deprisa. En el despacho, donde Esteban se quitó la vida, se encontraba una silla rota y marcas oscuras en el suelo que ningún intento de limpieza había logrado borrar. Los vecinos decían que al pasar por las noches podían ver una luz tenue en las ventanas, como si las velas que él encendió aquella última vez nunca se hubieran apagado. Con los años, la historia dejó de ser solo un recuerdo triste para convertirse en advertencia. A los jóvenes se les contaba que la soberbia y la injusticia de don Esteban habían condenado a toda su familia, y que quien traicionara la inocencia de un niño o levantara la mano contra un inocente sufriría el mismo destino. En los barrios de La Habana, los abuelos usaban la leyenda para enseñar a sus nietos a no repetir los errores del pasado, recordándoles que los pecados siempre encuentran la forma de regresar. La historia de los gemelos, uno silenciado al nacer y el otro consumido lentamente por la fragilidad, se convirtió en símbolo de un linaje roto, una metáfora viva de cómo el orgullo puede destruir incluso lo que parece eterno. Y así, entre ruinas, susurros y ecos, la tragedia de los Valcárcel se inmortalizó como uno de los relatos más oscuros y recordados de la isla. Hoy, al pasar por las afueras de La Habana colonial, algunos aún señalan el terreno donde se levantaba la mansión Valcárcel. Apenas quedan restos, muros derrumbados, piedras cubiertas por maleza y un portón oxidado que rechina con el viento. Sin embargo, para los lugareños, esas ruinas siguen vivas. Cuentan que en las noches sin luna se escuchan pasos apresurados, como los de un niño corriendo por los pasillos, seguidos del susurro de una mujer arrullando una canción.
Otros aseguran haber visto la silueta de un hombre con uniforme militar, de pie frente a la casa, con la cabeza baja, como si todavía cargara con una vergüenza que no encontró redención. Los visitantes forasteros suelen reírse de esas historias, pero los vecinos más antiguos prefieren no tentar a la suerte y evitan acercarse, convencidos de que el espíritu de los Valcárcel permanece atrapado en aquel lugar. La leyenda de los gemelos, del coronel y de la esposa enloquecida trascendió generaciones como advertencia y como mito. Algunos la narran para recordar que el orgullo puede ser más mortal que cualquier enemigo. Otros, para explicar que la injusticia jamás se borra del todo, porque siempre deja una huella, ya sea en la memoria de los hombres o en los ecos de una casa abandonada. Sea verdad o exageración, lo cierto es que el apellido Valcárcel desapareció para siempre, extinguido en un mar de culpas, rumores y silencios. Lo único que quedó fue la historia repetida una y otra vez, en plazas, en hogares y en tabernas, siempre con la misma conclusión: que un nacimiento marcado por la diferencia y una sospecha sin pruebas fueron suficientes para destruir una de las familias más respetadas de Cuba. Y así, entre verdad y leyenda, la tragedia continúa viva hasta hoy, como una herida que la isla jamás terminó de cerrar. Y así termina la historia de la trágica dinastía Valcárcel, marcada por el orgullo, la sospecha y un destino imposible de detener. Si te ha impactado este relato, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias ocultas de la Cuba colonial y de los secretos que el tiempo intentó enterrar.